Esta mañana dale con esta mañana. Esta tarde vamos a terminar lo que comenzamos la semana pasada, que tuvimos que achicar un poquito el mensaje porque, ¿verdad? Teníamos la Santa Cena y a veces es bueno darle la oportunidad de ese tiempo, ¿verdad? Para hacerlo como se merece, ¿verdad? Recordando el sacrificio de nuestro Señor. Y estas semanas hemos venido hablando y hemos estado conversando sobre cuáles son los pilares fundamentales de una iglesia sana. Hablamos que la primera semana que una iglesia sana tiene un alto concepto de Dios. Un alto concepto de Dios, lo hemos dicho de varias maneras diferentes, ¿verdad? Es entender cuál es nuestra posición y comprender nuestro lugar delante del Señor. Eso es reconocer que Él es Dios y nosotros no. Que nosotros no somos los más importantes del universo y que el Señor tiene algo que decir, ¿verdad?, en cada momento de nuestra vida. Y una iglesia en la cual la autoridad máxima no es Dios, no se tiene un alto concepto, claramente la autoridad va a recaer sobre algún hombre y sabemos lo problemático que eso puede ser. Lo segundo que vimos es una iglesia, ¿verdad?, que si tiene un alto concepto de Dios tiene que estar sometida a la autoridad absoluta de las Escrituras. Y me van a estar escuchando por algún tiempo y me van a escuchar hacer énfasis y sobreénfasis en esto, porque yo soy un convencido de que lo que transforma a las personas es la exposición a la palabra de Dios. Un programa en la radio, un buen predicador, alguien que sea chistoso, alguien que le caiga bien, lo puede hacer sentir bien momentáneamente, pero lo que va a transformar su vida es la palabra del Señor. Dijimos que la Biblia es el único libro, ¿verdad?, inspirado por Dios mismo, no tiene error en su contenido, es el único libro iluminado. La autoridad de la Biblia en el creyente nos ayuda, ¿verdad?, a poder hacernos diligentes en estudiarla. Y hoy hablaba con los hermanos de la Iglesia Bíblica Charlo, algo parecido, porque parece repetitivo y yo me acuerdo de haber estado sentado del otro lado y decir, los pastores lo único que saben decir es que hay que orar y leer la Biblia. Adivine qué, hay que orar y leer la Biblia. Es que es lo que hay que hacer, es que no hay otra cosa. Yo estuve donde estuvo usted, yo estuve sentado ahí también. Y decía, pero todos los pastores tienen el mismo cassette, salen del seminario que le dicen, pero es que es lo único que va a cambiar su vida. Si usted pretende vivir como Dios quiere que viva y no estudia la Biblia y no se somete a la autoridad de la Escritura, no lo va a poder hacer. Vimos que como consecuencia, ¿verdad?, de tener un alto concepto de Dios, de que tenemos claro que la Biblia es la última regla de fe en la iglesia y en nuestra vida, vemos que eso desprende en que vamos a luchar, a comprender, a aprender la sana doctrina. La sana doctrina a veces es una palabra media complicada, pero doctrina lo único que significa es enseñanza. Es enseñanza, la sana enseñanza. Por eso dice Pedro que tenemos que desear la leche no adulterada. ¿Y sabe qué? Hablamos de pasarle gato por liebre, creo, hace un par de semanas, pero usted tiene que tener mucho cuidado. No todo lo que le dicen acerca de la Biblia quizás sea lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque hay cosas que suenan que son como de la Biblia. Citó un versículo, pero el versículo no tiene nada que ver con lo que la persona le está diciendo o con lo que le está pidiendo a usted que haga. Entonces tenemos que conocer la diferencia entre la sana doctrina y las falsas enseñanzas. Yo creo, no sé si saben, pero dicen que a los que trabajan en los bancos, ¿verdad?, cuando entran recién a trabajar en el banco, los tienen así tocando billetes verdaderos todo el tiempo. Y llega un momento que llegan a tener una sensibilidad que ¿qué sucede cuando uno toca uno falso? Este no es. Uno está tan acostumbrado a lo verdadero que cuando lo falso se presenta, lo discierne con facilidad. Exactamente igual tendría que ser con nosotros los creyentes. Cuando escuchamos a alguien que se para detrás del púlpito, quizá alguien que está dirigiendo un momento de ministrar a través de la música, o alguien que está en un estudio bíblico, o algo que escuchamos. No sé con quién conversaba, con un hermano. YouTube es tan bueno, pero es tan malo. Porque usted, si no sabe discernir, puede escuchar cosas, ¿verdad?, que de repente suenan como de la Biblia, pero no son de la Biblia. Hay una estación cristiana acá, no se la recomiendo para nada. Cristiana, creo que es AM, no sé si todavía está, pero la enseñanza bíblica deja bastante que desear. Hace muchísimos años, bueno, tampoco tantos años, ahora unos 10, para mí fueron muchísimos. Estábamos en otra iglesia, yo servía en Calvary como pastor y teníamos los miércoles un estudio de discipulado. Entonces teníamos varios hermanitos nuevos que habían llegado a la fe y estaban emocionados.
Entonces, cuando hacemos el discipulado, obviamente que lo primero es afirmar las doctrinas básicas. Usted es salvo por gracia y la salvación no se pierde. Entonces hacíamos eso y me acuerdo que había una hermana, no me acuerdo el nombre, me acuerdo que era de México, me acuerdo de su cara. Y la hermana, sí, pastor, la salvación no se pierde, la salvación no se pierde, qué bueno. Volvíamos la semana que viene, yo ya deseoso para avanzar, a hablar sobre el Espíritu Santo o otra cosa. Y la hermana, pastor, tengo una duda con esto, con esto. Otra vez, volvíamos con la hermana que la salvación no se pierde. A la tercera semana le dije, hermana, ¿quién está escuchando? Me dijo, no, pastor, yo en la mañana cuando voy manejando pongo el programa este de la radio para escuchar música porque no tengo música cristiana. Entonces ellos son los que enseñan. Entonces yo agarré y le compré como 10 CD de Jesús Adrián Romero, lo he grabado y se los regalé y le dije, no, hermana, escuche esto nomás. Porque el problema es que nosotros escuchamos, pero si no tenemos la capacidad de discernir porque no hemos estado expuestos a la sana doctrina, nos van a engañar. Le van a hacer creer que el diezmo es que usted tiene que dar el 10% de su salario a la iglesia. Eso no es el diezmo. De hecho, si usted quiere el 10%, bien, pero eso no es lo que el Nuevo Testamento enseña. El Nuevo Testamento levanta el tema del dar, porque dice que uno tiene que dar generosamente, según como se propuso en su corazón, según como haya prosperado. ¿Y qué pasa si puedo dar más que el 10? Ah, no, pero que me dijeron el 10. ¿O qué pasa si en un momento no puedo dar el 10? ¿Qué pasa? ¿Estoy en pecado? No. Pero usted puede escuchar gente que abre la Biblia, Malaquías, ¿quién le ha robado al Señor? Denme y yo voy a hacer llover. No, es lindo leerlo, pero eso no es una promesa para nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta porque conocemos, tenemos un alto concepto de Dios, tenemos la autoridad clara de las Escrituras y encima de eso conocemos la sana doctrina. Y la sana doctrina no sirve solamente para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. La sana doctrina lo que nos va a ayudar es a poder vivir una vida santa, alejada del pecado. Cuando usted estudia la Escritura se va a sorprender la cantidad de cosas que son pecados que usted pensaba que no eran. La Biblia dice, por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. A mí me encanta porque de repente alguien me dice, pastor, ¿usted cree que esto? Sí, eso es pecado. No, pero si todavía no le dije, bueno, la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Así que usted está dudando, eso no es, también es pecado. Entonces, y ya va alguno que si alguien que nos está visitando no se asuste, hablamos bastante del pecado, porque es el mal que tenemos. Es algo que tenemos que extirpar, es algo que hay que sacar de la iglesia. Entonces el pecado está ahí y la única forma de conocerlo, de descubrir lo que nos hace mal, es cuando conocemos la sana doctrina. Porque nos va a llevar a tener una santidad personal. La santidad personal, mis hermanos, soy yo tratando de alejarme del pecado y vivir para Dios. Yo creo que lo dije en la mañana, pero lo voy a volver a decir acá. Hay una razón por la que somos una familia en Cristo. Porque acá todos nos necesitamos. Por eso Pablo dice que tenemos que sobrellevar en Gálatas 6, sobrellevar los unos la carga de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Hay un interesante en griego juego de palabras en ese Gálatas, porque dice que cada uno tiene que llevar su propia carga, pero que también tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. La palabra varé, que se usa para las cargas de los unos a los otros, es una carga que solo no se puede llevar. El pecado en la iglesia solo no se puede llevar. Necesitamos otras personas que nos estén animando. Hay un proverbio que dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. El amor es confrontar. El amor es decirle a mi hermano, ¿sabe qué? Estás mirando eso que capaz que no te hace bien. El amor es decir, hermano, ¿qué hizo el domingo que no fue a la iglesia? No, que fui a un partido de soccer. Bueno, ¿dónde está su prioridad? A veces el amor es ser impopular, porque el que te quiere de verdad va a querer lo mejor. Y nosotros, le estoy predicando al coro acá, ¿verdad? Pero los que estamos acá este domingo en la tarde entendemos que mejor que estar descansando para prepararnos para el año, para la próxima semana, para laboral, para trabajar, es mucho mejor estar acá en la casa del Señor. ¿Verdad? Es mucho mejor que nuestros niños estén sentados, aunque tengo 3 que se me están durmiendo porque vienen en el segundo servicio, tan perdonados. Pero, ¿verdad? Mejor que estén acá escuchando la palabra de Dios, a que estén sentados con el teléfono mirando o haciendo otra cosa. Entonces nosotros entendemos la prioridad y asumo que es por eso que traemos a nuestros hijos a la iglesia. Ahora, una vez que luchamos por esta santidad personal, como la frutilla de la torta en la iglesia, ¿verdad? Tiene que estar la autoridad espiritual. Dios dejó pastores y ancianos, que es el mismo término, ¿verdad? Los diáconos cumplen una función dentro de la iglesia que no es gubernamental, es de servicio, pero los líderes, los encargados de la iglesia son los pastores.
Es el pastor que cuando aparezca el príncipe de los pastores va a tener que dar cuenta por lo que hizo con la congregación que tiene enfrente. Ese pasaje lo deberían predicar más a los pastores cuando estamos en el seminario, ¿verdad? Yo creo que uno entra y no toma conciencia. Y después anda leyendo por ahí y el Señor te va a pedir cuenta. Y no se hagan maestros muchos de vosotros. Ya está muy tarde. Ya estamos ahí. Entonces lo que sucede, ¿verdad? Es que la iglesia está estos pastores. Ya tengamos, quiero que quede esto también grabado, autoridad espiritual. La autoridad del pastor solamente se ejerce cuando se abre la Escritura y yo les digo lo que la Biblia dice, porque la autoridad me la presta Dios al comunicar su palabra. Eso como el pastor tanto, ¿verdad? Que el pastor dice y se hace esto, el pastor cambia esto. No, eso en la iglesia sí no funciona. Primero que es bien peligroso porque ninguno es tan inteligente como para tener las soluciones para todo. Yo por lo menos no soy. Yo en los 15 años que llevo en el ministerio me he dado cuenta de algo. Mientras menos yo estoy involucrado, mejor salen las cosas. Y es una máxima, porque a veces los pastores o los líderes o los ancianos tienen la tendencia de tratar de hacer todo, ¿verdad? Y cometemos un error, porque no le estamos dando la oportunidad a que cada uno, miembro de la iglesia, miembro del cuerpo, ejercite los dones que el Señor le ha dado. La autoridad espiritual existe, pero la autoridad espiritual está para ser delegada. ¿Sabe qué, hermano? Me van a tener un buen tiempo escuchándome y yo aspiro a que en un tiempo prudencial podamos tener alguno de los hermanos que está sentado acá, ¿por qué no parando y predicando la palabra del Señor? ¿Por qué no abriendo el servicio? ¿Por qué no orando? ¿Por qué no ayudando en la Santa Cena? ¿Por qué no estar en la puerta? ¿Por qué no? Porque si siempre son los mismos los que trabajan. Hay una regla en las iglesias, dice que es el 80-20, ¿verdad? ¿Sabe cómo funciona? 20% trabaja y el 80% está sentado así mirando cómo todo soluciona. Lo mejor de todo es que el 80% que está sentado mirando, esos son los que tienen las mejores ideas, ¿verdad? Porque siempre pasa, la gente que está mirando tiene las mejores ideas. Le voy a contar una anécdota que me pasó. Al pastor le gusta cocinar, al pastor Gustavo le gusta cocinar. Me gusta hacer asado. Entonces, si se portan bien, algún día les voy a hacer un asado de eso. Entonces, conseguí un cordero. Entonces, yo no sé si conocen el cordero a la cruz. El cordero a la cruz es una cruz. Se pone el cordero, no traje fotos, pero otro día les voy a traer fotos. Ponen el cordero así y se lo hace a la llama. Entonces, se demora 5 o 6 horas si están las condiciones correctas, pero como estamos acá en Estados Unidos y no tenemos otra cosa, siempre me demoro como 10, 12 horas. Para mí es un regalo del Señor. Yo me siento con el termo y el mate, ahí al lado del fuego, vamos, movemos, ponemos palitos, me encanta, puedo pasar todo el día, momento de reflexión. Pero siempre que invito a alguien a comer, tengo el mismo problema. Cuando ven que la cosa va mucho más despacio de lo que tiene que ir, empiezan a opinar. No, que tenés que ponerle un palito acá. No, que tenés que moverlo acá. No, que te mueven el fuego. Y lo peor que pueden hacer, hermano, con un uruguayo es tocarle el fuego. Eso es casi como negar la Biblia. ¿Pero por qué pensaba? Porque ayer hicimos uno de esos y los hermanos se empezaron a preocupar y les empezó a dar hambre. Entonces, lo que sucede es que yo me reí y pensaba, pero esto es igual en la iglesia. Es como que la gente que está afuera, que no está sirviendo, que no está participando, se queja porque el café está muy fuerte. Bueno, hermana, se está quejando que el café está muy fuerte, la próxima vez venga más temprano y hágalo usted. Ajá, faltó el amén de la hermana. Yo nunca no dije nada del café en todo caso, a mí me encanta, si no me lo van a cortar. Pero entienden el punto, ¿verdad? La autoridad viene solamente cuando está dada con la palabra, no viene más. Y luego que tenemos estos 5 pilares, vimos que hay algunas actitudes fundamentales, así las llamamos, ¿verdad?, que vienen como consecuencia. Cuando una iglesia vive con un alto concepto de Dios, entiende la autoridad de las Escrituras, tiene una sana doctrina, trata de vivir en santidad personal y se somete a la autoridad espiritual que Dios puso a través de pastores y ancianos, estas son las actitudes normales. Hablamos de obediencia. Obediencia es, Dios te dice salta y tú dices qué tan alto. Obediencia es veo algo que está en la Biblia y lo aplico a mi vida. Obediencia es Dios dice no lo hagas, no lo hago. Obediencia es obedecer. ¿Escuchó ese dicho que dice del dicho al hecho? No alcanza con escuchar. Si no hacemos lo que estamos escuchando, si no hacemos lo que estamos leyendo. Yo a veces pregunto, digo, yo sé que es difícil, hermano, porque acá mire que no, gigantes espirituales no hay ninguno acá. Y si hay, cuando se va me puede firmar la Biblia, porque yo ciertamente no lo soy. Yo soy un trabajo, obra en construcción.
Pero lo que sí tenemos que llegar a hacer, lo que sí tenemos que... es que cuando yo entiendo algo de la Escritura y Dios me pide que obedezca, hacerlo. Y esto es personal. Si usted lee la Biblia y siente que Dios le está mandando a hacer algo y usted sabe que no lo está haciendo y no obedece, la cosa es complicada. ¿Para qué estudia la Biblia? Yo soy bien sincero, hermano, yo no tengo muchos pelos en la lengua, ¿verdad? Pero si usted viene acá, escucha la palabra, va a su casa, lee la Biblia y no la obedece, ¿para qué viene? Quédese el domingo en la casa. Porque la verdad es que venimos acá porque queremos escuchar lo que la palabra dice para poder ponerla en práctica o por obra. La obediencia entonces glorifica a Dios, nos ayuda a recibir las bendiciones, es ejemplo para los que no son cristianos, porque obedecemos lo que Dios nos dice, y es ejemplo para los cristianos. Hablamos también de la humildad, no estar bajo la ilusión de que nosotros somos importantes. No somos importantes. Acá el importante es el Señor. La tercera que vimos fue el amor, y vimos el amor, que el amor era sacrificial, que el amor no era sentimiento, que era verdad, una decisión, era hacer. El que ama, hace, no dice. Si usted dice que ama a su esposa, pero no es capaz, aunque esté cansado, por lo menos usted sacar la basura o ayudar con la limpieza, no la ama nada. Y no tiene que engañarse con eso. El amar es una decisión. La última que vimos la primera semana, ¿verdad?, fue el tema de la unidad. Vimos cómo la unidad en la iglesia es fundamental. La unidad es lo que Satanás usa para causar división, la falta de unidad, ¿verdad? Por eso es tan importante que seamos todos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir de un mismo sentir? ¿Que somos todos robots? Así, el pastor viene de traje, yo voy de traje. No. Ser de un mismo sentir quiere decir que nosotros creemos lo mismo. Por eso Pablo en Efesios 4 dice que tenemos que luchar hasta la unidad de la fe. Tenemos que luchar solícitos, dicen, guardar la unidad del Espíritu. Y le voy a decir algo. La unidad en la iglesia, dos cosas. Uno, que es sobrenatural. Que usted puede comer, tomar café antes, durante y después del servicio, pero eso no va a crear unidad. Puede tener a todos los hermanos comiendo en su casa, haciendo fiesta de cumpleaños, pero eso no va a crear la unidad. La unidad entre los creyentes de la iglesia es algo sobrenatural, la da el Espíritu. Y lo segundo es que no tenemos que luchar por crear la unidad. La unidad ya existe, porque somos todos partes del mismo cuerpo. Lo que tenemos que hacer es proteger la unidad que ya tenemos, ¿verdad? Y es bien importante el tema de la unidad, porque así es como comienzan los problemas en la iglesia. Yo soy esto. Si a usted no le gusta un día algo de mí, tiene que venir y decírmelo. Pastor, no me gustó su corbata. Bueno, regáleme una. Pastor, no dijo tal cosa. Ningún problema, nos sentamos y conversamos. Pero lo que nunca se puede hacer en una iglesia es agarrar y... viene la corbata del pastor. Otra vez se hizo un nudo solo. A veces pasa. No, venga y me diga... Pastor, no me gustó su corte de pelo. Yo ahí le digo, está mi mamá por ahí, fue la que me peinó, así que arréglese con ella. Pero ¿entiende lo que le estoy diciendo? Y me pongo a mí como ejemplo porque a mí me gusta que me digan las cosas. Hermanos, si la gente que está en la iglesia no se da cuenta de que nosotros no tenemos todas las respuestas y que necesitamos de otros hermanos que nos estén animando, que nos estén corrigiendo, que nos estén exhortando, que nos estén redarguyendo, estoy usando todas las palabras bíblicas que encuentro, pero a veces hasta que nos estén tirando la oreja. Necesitamos eso. Tenemos que luchar entonces por la unidad. Y la semana pasada, rápido, antes de llegar al tema que vamos a ver esta mañana, vine y aproveché a hacer, como tenía unos minutitos de más, un pequeño resumen. Hablamos de la disposición a servir, hablamos del gozo, de que hay gozo en el servicio. Y las últimas actitudes que vimos, o que íbamos a ir, era la paz. Y quiero que nos detengamos un segundito en esto, porque una iglesia tiene que tener paz. Hablamos del gozo, hablamos de la paz. ¿Qué es la paz? Podemos conversar hoy. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Es la ausencia de conflicto? Tranquilidad. Bien. No es la ausencia de conflicto. Usted puede que no tenga un problema, pero no tiene paz. ¿Verdad? La paz no es la ausencia de conflicto. De hecho, el conflicto... para que se vayan preparando por si nunca se lo dijeron. El conflicto es algo que viene en el combo de ser cristiano. ¿Vio cuando va a McDonald's y dice, deme el combo 1, viene papa frita, hamburguesa, bebida? ¿Es lo mismo?
Salvación, vida eterna, problemas. Salvación, vida eterna, lucha. Salvación, vida eterna, carencia de paz a veces. Y la paz entonces no es algo, ¿verdad?, que tenga que ver o que esté relacionado, porque la paz, como la estamos viendo, está muy cercana a lo que el gozo es. La paz es una satisfacción interior. Y ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme si tiene su Biblia y vamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Es un pasaje sumamente conocido. Vemos que la paz entonces no es la ausencia de conflicto, sino que es una satisfacción interior. Es algo que proviene de dentro de nosotros. Me voy a saltar hasta el final porque es súper emocionante en la conclusión, porque en realidad la paz proviene de saber de que yo no estoy en guerra con Dios. La paz proviene de que yo sé cuál es mi destino. En Juan capítulo 14, versículo 27, Cristo mismo hablando, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Podemos leer ese y hablar de la paz, pero para poder explicar ese versículo tenemos que ver todo el capítulo, que no vamos a poder, pero tendríamos que ver todo el capítulo 14 de Juan. ¿De qué nos habla el capítulo 14 de Juan? ¿Qué es lo que Cristo está diciéndole a sus discípulos? En Juan capítulo 14. Comienza, que es el camino al Padre, ¿verdad? Y comienza con estas palabras, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Es la última cena, son los últimos momentos, el Señor Cristo le dice, me van a crucificar. Y los discípulos colapsaron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por eso es que les dice eso, no se turbe vuestro corazón, Juan capítulo 14, versículo 1, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y comienza con esa hermosa promesa, la duda de Tomás, pero cuando llegamos al 27, casi terminando el capítulo, él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Paremos ahí. La paz del Señor es algo diferente a la paz del mundo. La paz del mundo puede ser que no tengas problemas de dinero, que no tengas problemas de enfermedad, que no tengas problemas de papeles, que no tengas problemas en tu familia, que no tengas ningún problema en el trabajo. ¡Qué fenómeno! ¡Uf! Buena persona. Yo tengo paz. Pero eso es una paz momentánea. Esa es una paz que no va a durar. ¿Verdad? Porque problemas van a venir. Pero la paz que Cristo promete en ese capítulo 14, que es la que le estás diciendo, de hecho, si miramos un poquito antes del 27, en el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Parte de entender la paz del Señor es saber que tenemos la presencia del Espíritu. Cristo los va preparando y a pesar del panorama nefasto, Él les está diciendo, yo les doy mi paz. Y ojalá haya sentido alguna vez la paz del Señor. La paz del Señor es que cuando todo se está cayendo, usted tiene paz. ¿Verdad? Que está en la peor situación que se pueda imaginar, pero usted tiene paz. ¿Es fácil eso? No. Pero eso es lo que la gente en el mundo ve. La gente en el mundo mira cómo reaccionamos nosotros a los problemas. La gente en el mundo mira si lo que decimos es verdad. Porque si yo digo que Cristo me dejó la paz y yo tengo problemas, estoy atribulado, en realidad no estoy creyendo lo que la Biblia dice. Cristo nos dice que nos va a dar su paz, que es diferente a la del mundo. Y qué interesante que le diga a los discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, le va a pasar a que situaciones en la vida usted va a tener, se va a turbar su corazón y va a tener miedo. Se va a turbar porque cuando miramos hacia adelante y no vemos claro el final, nos vamos a turbar. Se va a turbar porque de repente mira la plata que tiene en la cuenta y no sabe cómo va a llegar a fin de mes y le va a dar miedo. ¿Verdad? Y Cristo está diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ¿sabes? Yo no soy mucho de hablar de dinero y de provisión, pero yo creo en un Dios que provee. La Biblia dice, yo no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A un cristiano fiel, a un cristiano que ora, que lee la Biblia, que va a la iglesia, nunca le va a faltar el techo y nunca le va a faltar la comida, nunca le va a faltar la ropa, porque eso es lo que Dios promete. No va a tener el auto del año y el último teléfono, pero que va a vivir, va a vivir. Entonces Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una satisfacción interior.
En la carta del gozo, Pablo tiene Filipenses, Pablo tiene que decir algo y dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios, no es la que el hombre puede dar, la que la circunstancia sobrepasa todo entendimiento. No debe haber una cosa más fuerte para animar el corazón de un creyente que ver a un hermano sufriendo en paz. Y sufriendo en paz en el sentido que tiene paz. Nosotros a veces digo, hermano, a veces nos quejamos acá que el micrófono no funciona, que el aire acondicionado. Allá en la India, ¿sabe cómo tienen iglesia? Tienen iglesia arriba de un techo. ¿Usted cree que tienen un micrófono? No saben lo que es micrófono. Y son muchos de esos más fieles de lo que somos nosotros teniendo todas las comodidades. Yo me río porque acá en Charlo, de verdad, estoy diciendo, ¡ay, qué lejos queda la iglesia! ¿Cuánto tenés que manejar? 20, 25 minutos. 25 minutos, hermano, no tiene que salir como en los países nosotros, voy a decir el término guagua, ómnibus, bus, ¿verdad? No tiene que salir de su casa, tomarme una guagua, un ómnibus, un bus para ir a la iglesia. Y ahí todo apretado, ahí pagando el pasaje. No, hermano, acá se sube al auto y llega. Y adivine que el auto tiene aire acondicionado. Hoy tengo uno de mis héroes en la fe, que es lo que tengo que decirlo, que es acá mi hermano Renzo. Renzo viene a nuestra iglesia desde hace 7, 8 años. Cuando alguien me dice que no puede venir a la iglesia, le digo, hable con Renzo. Renzo vive en Carolina del Sur. Cada vez que voy a visitarlo en la casa, tengo que chequear los tickets del avión porque sale muy caro llegar allá. Y no es chiste. Y él maneja 57, 58 minutos a veces para llegar a la iglesia. Entonces, para mí es un ánimo porque yo estoy a 10, 15 y digo, y Renzo se va a reír, pero ya lo he usado varias veces. Por ejemplo, no, pastor, me queda muy lejos. Hable con Renzo. Capaz que lo pasa a buscar. Porque al final, y sin desviarme mucho del tema, de la paz, de que sobrepasa todo entendimiento, de lo importante de congregarse, la verdad es que siempre encontramos lugar para hacer lo que nosotros queremos. ¿Quiere disfrutar la paz del Señor? El Señor ya se la prometió. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el único lugar que va a encontrar paz es acá en la iglesia. El día que usted entre por estas puertas, oremos y se abra la palabra de Dios y no encuentre paz, tenemos un problema grande. Probablemente usted tenga que hablar con el Señor a ver cómo está su situación espiritual. Porque venimos acá a ser animados, a ser exhortados, a veces a ser cacheteados por la palabra del Señor. Pero hay un sentimiento de paz. Preocúpese, preocúpese cuando se predique la palabra del Señor y usted no sienta nada. Crea que está todo bien. No, eso no, y mira para el de al lado. No, eso es para el que está al lado mío, no es para mí. No, sí es para usted. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces Pablo dice en Filipenses, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y preste atención a esto, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El secreto para una paz es guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que la paz de Dios va a hacer. Hermano, hay momentos en que las cosas que sentimos se las podemos decir al Señor, ¿no? Hay momentos en el que es mejor callarse y hablar con Él que estar contando lo que le pasa a uno en realidad. Déjeme leer uno más. Primera de Tesalonicenses 5:13. Dice, y es un mandato, está hablando de los pastores, dice que los tenéis en mucha estima y amor por causa de su obra, pero este es el mensaje final de Pablo. Tened paz entre vosotros. Entonces, atención, la paz de Dios, la paz que Dios nos da es algo que Él da, que es sobrenatural. Pero también nos dice que tenemos que tener paz entre nosotros. Y ahí está hablando de la otra cara de la paz. La otra cara de la paz, hermanos, es evitar el conflicto con mis hermanos. ¿Ha escuchado ese pasaje que dice que el amor abrirá una multitud de pecados? No, no dice eso, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y el amor qué hará? Cubrirá. A veces hay que mirar al hermano y decir, ¿vale la pena lo que el hermano me hizo poner esta cara y enojarme? ¿Vale la pena? Cuando piense que vale la pena, solamente piense, ¿será que lo que yo le hago al Señor no será mucho más de lo que mi hermano me acaba de hacer? Uno puede procurar la paz. La paz a veces es dejar pasar por alto la ofensa. A nadie nos gusta, pero ayuda un montón a la unidad en la iglesia. Entonces la paz que Dios nos da es un contentamiento interno, de saber que Dios tiene todo bajo control. Ahora, esa paz viene solamente como resultado de ser limpio del pecado y caminar en el Espíritu, de haber sido salvado.
de haber sido llamados pacificadores. Miren qué interesante, en Mateo 5:9 dice Cristo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los creyentes somos llamados a pacificar, somos llamados a apagar los incendios y no a echarle benzina, o gasolina, o nafta, no sé, veo tanta gente, tantos países que no quiero decir, con lo que andan los autos. Cuando hay una situación, Dios nos dice que tenemos que ser pacificadores. Tiene que estar en nuestra naturaleza, ¿verdad? Y si está en la iglesia y tiene una discusión con alguien y el otro hermano no entendió que tiene que ser pacificador, sea más inteligente, dése vuelta y camine y váyase. Porque soldado que huye sirve para otra guerra, decía mi abuelo. Y la verdad es que si voy a confrontar y voy a pelear, bueno, ¿cuántas personas se necesitan para pelear, mis hermanos? Solo no se puede pelear. He tratado el otro día que estaba solo en la casa, pero no me funcionó. No me respondí muy bien. Se necesitan dos para pelear. Entonces la paz, ¿verdad? Estamos llamados a ser pacificadores. Y esto va en contra de nuestra naturaleza. Miren lo que dice Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así es el hombre, nace para la aflicción. Nosotros, como la chispa en el aire, el hombre nace para la aflicción. Lo de nosotros es pelear, porque estamos en continuo conflicto. Incluso nosotros que tenemos una relación restaurada con Dios, tenemos la tendencia de buscar el conflicto. Por favor, dígame que no conoce personas que les encanta pelear por cualquier cosa. Que cuando hay tranquilidad, es como que no pueden. Hay algo que pelear, algo hay mal. El café estaba muy malo. Algo. Pero de vuelta, acá es donde viene la madurez espiritual. Se necesitan dos personas para pelear. Entonces vimos lo que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vimos que es un mandato, vimos que se nos manda a ser pacificadores. ¿Cómo podemos ser pacificadores en nuestra vida? Para ser pacificadores tenemos que cultivar las relaciones adecuadas, comenzando con nuestra propia familia. El lugar donde se le enseña la paz a los niños, donde se los hace pacificadores, donde se les enseña que el conflicto jamás es la solución, tiene que comenzar en el hogar. Ahora cuando ven papás que están peleando continuamente, papás que están peleando con hermanos, mamás que están peleando con hermanas, ¿verdad? ¿En qué ambiente van a crecer nuestros niños? Lamentablemente van a repetir lo que ven y van a creer que el conflicto resuelve el problema. El conflicto no resuelve el problema. El conflicto es una oportunidad. El conflicto es una oportunidad para crecer. El conflicto nos brinda el poder abrir los ojos y darnos cuenta de que hay algo que no está tan bien como nosotros creíamos que iba. Pero la gente que busca el conflicto, porque, a ver, esto es como adrenalínico. Hay gente que busca el conflicto porque le gusta la discusión, le gusta conversar, le gusta. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con personas así, Dios nos llama a ser pacificadores. Parte de ser pacificador, a veces de verdad, hermanos, dejarla hablar sola. A veces no, a veces con la palabra tratar de convencerla, a veces solamente orar. Pero nuestra parte es que no puedo permitir que la otra persona quite mi paz, ¿verdad? No sé, alguien subió algo en Facebook el otro día, un amigo mío de Chile que tenía un círculo ahí, lo debería haber traído para que lo miráramos porque era sumamente interesante. Entonces decía, cosas que yo puedo controlar adentro y cosas que yo no puedo controlar. Entonces adentro decía como mi relación con Dios, mi tiempo de oración, las personas con las que me relaciono, cómo invierto mi tiempo. Y afuera me acuerdo, porque yo leí cosas que no podía controlar, las situaciones de la vida, a las otras personas, la respuesta de las otras. Yo dije, wow, qué fuerte. Hay cosas que yo no puedo controlar. Y si hay algo que yo no puedo controlar, ¿para qué voy a tratar de que eso me quite el gozo? La paz, mis hermanos. Tenemos que luchar por la paz, tenemos que proteger la paz. Y entienda que la paz viene del momento que usted conoce a Cristo. Capaz que la gente que no conoce a Cristo nunca lo va a reconocer, pero ellos están en guerra con Dios. Están en guerra con un Dios santo que algún día va a pedir cuenta por lo que han hecho en esta vida. Esta mañana en el mensaje hablamos un buen tiempo del infierno. Cuando hablamos del infierno me emociono, hermano. Empiezo a poner versículos ahí porque es un lugar terrible. Dice que el fuego no se va a apagar. Dice que el que va ahí no va a salir. Dice que Daniel, que es un lugar de confusión y vergüenza. Es un lugar de eterno castigo.
Wow, y la gente que no tiene la paz con Dios, es el lugar donde va a pasar. Y podés tener la mejor vida en esta tierra. Pero si partes de esta tierra sin tener paz con Dios, tu destino va a ser el infierno. ¿Y sabe qué, hermanos? Pensaba en eso mientras conversaba con mis hermanos de la iglesia bíblica esta mañana y decía, wow, ¿cómo eso nos tiene que mover a hablarle a las personas que no conocen a Cristo? Hermanos, tenemos que tener empatía porque por esas mismas personas Cristo murió. Esas personas, sus primos, hermanos, tíos, parientes, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, van camino al infierno. Y es una de esas cosas que uno dice, pero las sabemos, pero ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué no compartimos Cristo con las personas? Ay, yo no sé, pastor, cómo se evangeliza. Yo tampoco, pero yo les hablo lo que Dios hizo en mi vida. Si no se necesita tener un doctorado en teología para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. Lo que se necesita es saber lo que Dios hizo en su vida y mostrarles en la Escritura lo que les espera. Y al final, todavía como la frutilla de la torta, no depende de usted. Es Dios el que va a llamar a las personas a salvación. Es Él el que despierta a los muertos para vida. Es Él el que escoge. Es Él el que llama. Nuestro trabajo es predicar fielmente las buenas nuevas, por si acaso se arrepiente. Y nunca deje de hacerlo, hermano, porque usted nunca sabe si a la persona que se encontró en el supermercado, Dios la ha venido preparando durante años para que se encuentre con usted y usted le pueda predicar las buenas nuevas del Evangelio. Viene gratitud, pero déjeme terminar con esto porque es algo que yo creo que nos está faltando a muchos creyentes. Bueno, no quiero avergonzar a nadie, pero si usted nunca llevó a una persona a los pies de Cristo, usted se ha perdido el 99.9% de la vida cristiana. Porque no hay más gozo, no hay más paz, no hay más felicidad, no hay más sentido de que ahora sí estoy haciendo lo que Dios hizo, que cuando le hablamos a una persona de Cristo y recibe al Señor. ¿Ha tenido esa bendición de agarrar a alguien que no conoce a Cristo y llevarlo a los pies de Cristo? Y ahí empieza lo divertido. Porque usted queda, salvó y ya está. No, ahora hay que discipularlo. Ahora hay que pasar tiempo con él, porque quiero que entienda algo. El discipular no es solamente del pastor. El discipular no es solamente de los líderes. El discipular es de todos. Todos tenemos que estar discipulando a alguien y siendo discipulados por alguien. Todos tenemos que estar enseñando lo que sabemos y aprendiendo lo que nos falta. Y ese es el gran problema. Cuando a veces traemos la persona a Cristo, ¿verdad? Ya recibió a Cristo y ya está, ya se bautizó, ya no tengo... No. Ahí comienza la tarea de sentarse con la Escritura y asegurarle que ahora pertenece a la familia de Dios, que ahora va a ir al cielo, que ahora tiene que venir a la iglesia, que ahora tiene que dejar de decir malas palabras, que ahora lo que mira en la tele de repente a Dios no le agrada y tiene que cambiarlo. Ahí empieza lo divertido. Claro que a nosotros nos gusta, tome pastor, hágalo todo. No, uno tiene que hacerse responsable porque al final, yo no sé si se habrá dado cuenta, pero los pastores aprendemos tanto de la Biblia porque tenemos la responsabilidad de hablar. Usted empieza a dar una clase, empieza a dar un grupo pequeño y va a ver que tiene que prepararse, que tiene que estudiar y ahí le va a entrar el miedo de estar así. Uy, sí, a ver, Lucas me pregunta algo que no sé, ¿no? Y ahí uno se pone a estudiar y uno aprende. El discipulado es eso. El discipulado es agarrar a las personas y llevarlas de su lugar de conocimiento a que conozcan al verdadero Dios. De vuelta, la paz viene por recibir a Cristo. Si usted nunca llevó a nadie a los pies de Cristo, prepárese porque pronto va a llevar a alguno. Porque vamos a hacer cosas que nos van a sacar de nuestra línea de confort. Vamos a hacer cosas que de repente no nos sientan tan cómodas. Pero la verdad es que a lo que Dios nos llamó es a ganar alma. Y hay personas que veo sentadas acá, que yo voy a hablar con ellas y capaz que me digan, no, pastor, yo nunca enseñé. No importa, yo en un momento nunca enseñé tampoco. Estoy acá, soy pastor. Yo lo que no tienen que dejarme hacer es cantar. Samuel, si me ves cerca del micrófono a cantar, me puedes bajar totalmente porque ahí no es mi ministerio. ¿Pero por qué voy con esto? Porque si usted está siendo parte de esta iglesia, y asumo que si viene el domingo a la tarde es parte de este grupo local, ama al Señor y ama a esta congregación, ¿verdad? Nosotros queremos que esta congregación sea un agente efectivo en comunicar las buenas nuevas. Queremos que la paz que tenemos nosotros con Dios, que el amor, que el servicio, que la obediencia, que la humildad, que todas estas actitudes, este compromiso con la palabra, podamos compartirlos con los demás. No seamos de ese tipo de iglesia que se encierran en las cuatro paredes y se olvidan que el mundo existe.
Porque acá venimos los domingos, no a evangelizar. Acá podemos hacer una invitación, gente puede profesar la fe en Cristo, pero el domingo no es para evangelizar. Evangelizar, usted evangeliza de lunes a viernes. El domingo venimos a cosechar los frutos. El domingo venimos a celebrar. El domingo venimos, pastor, ¿puede orar por esta persona? Porque ¿sabe qué? Le hablé de Cristo y se muestra interesada. Ok, vamos a orar por esa persona. Pastor, mire, llevé a esta persona, le mostré el camino romano, el plan de salvación, se arrepintió y ahora está acá con nosotros. Y amén, vamos a celebrar. Pero el domingo es el día en el que nos instruimos en la palabra. Déjeme terminar con la última actitud que esta a veces nos cuesta también. Y se llama gratitud. Cuando vemos todas estas cosas, dígame que a veces no nos cuesta ser agradecidos con Dios. Yo fui ingrato recién. Me bajé del auto, un calor hacia afuera. Y yo pienso para mí, ¿qué hago con este saco negro, camisa blanca y corbata roja? El día que sale más el sol yo me pongo saco negro. Parece que... Y me quejé. Y después digo, pero qué ingrato. Agradecé que tenés traje. Agradecé que tenés camisa. La próxima vez mira el tiempo para no ponerte el negro, para que no te dé tanto calor. Pero quise hacer este pequeño ejemplo porque muchas veces somos ingratos con lo que Dios nos da. Hermano, si usted va, abre su heladera y si tiene heladera ya está del otro lado porque hay mucha gente que no tiene heladera, pero abre heladera, tiene comida, va al zinc o al lavabo, abre, corre agua y ni media astral se aprieta ese maravilloso aire acondicionado que baja la temperatura. Usted ya es más rico que el 97% de las personas que viven en la tierra ahora. Y nos quejamos y no somos agradecidos con el Señor. Y ojo, porque mire que el pastor a veces tampoco es agradecido. Yo puedo empezar a confesar mis pecados, no se los digo todos porque si no, no vienen más. Pero a veces uno se encuentra quejándose por cosas que le faltan cuando no ve todo lo que tiene. Hermano, tenemos salud. ¿Sabe qué? Mi papá está en Uruguay. Entonces mi papá tiene un cáncer de próstata y ahora está con recaída. Entonces hay que orar por él. No tiene 20, tiene 70. Así que yo como estudié medicina sé que el cáncer de próstata con los 70 en el hombre, con el nivel de PSA que él tiene, no es tan terrible. Le tuve que decir ayer duro, te vas a morir de cualquier cosa menos de ese cáncer. Porque es una realidad, ¿verdad? Pero yo pensaba, ¿verdad? Y le dije, pero papá, en vez de enfocarte en lo que tú estás pensando que se va a terminar tu vida, ¿por qué no le das gracias a Dios por lo que tenés? Porque tenés 2 piernas para caminar, tenés un autito para andar, tenés 2 hijos, tenés 3 nietos. Entonces tú agarrás y decís, tenés que ser agradecido. Y estoy hablando con mi papá que es totalmente inconverso. Pero igual esta cosa de la gratitud, ¿verdad? Es algo que tenemos que compartir. Aparte que ser agradecido es la voluntad de Dios. Ni siquiera es que es una sugerencia. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A ver, ayúdenme a estudiar este versículo juntos. ¿Qué pasa si yo no le doy gracias a Dios en todo? Empieza con P. ¿Es qué? Es pecado. Yo que le dije que iba a aparecer por todo lado y que no le iba a gustar. La Biblia dice, dad gracias en todos porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Si yo no estoy siendo agradecido, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Estoy pecando. El cristiano, hermanos, si hay una persona que tiene que ser agradecida en esta tierra, somos nosotros. Tenemos la salvación, tenemos la seguridad de que ese terrible lugar que al pastor Bento le gusta predicar del infierno, no vamos a ir. ¿Cómo nos vamos a estar agradecidos? Es la voluntad de Dios. Dios también nos ha dado muchas cosas, y listé algunas, ¿verdad? Cosas por las que podemos estar agradecidos. Podemos, por ejemplo, el Salmo 34, voy a leer algunos pasajes rápido. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 106:1, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Cómo no darle gracias a Dios porque Él es bueno? ¿Ha pensado que Jehová es bueno? Me encanta, y uno de mis pasajes favoritos, Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Cómo no voy a tener motivo para estar agradecido con Dios si sé que Él es bueno? Que todo lo que hace es bueno, que no hay nada malo en lo que Él hace, que lo que sucede en mi vida, aunque lo entienda, aunque no lo entienda, siguen cumpliendo su perfecto plan. Tenemos que estar agradecidos, dice Salmo 106:1 al final, porque para siempre
es su misericordia. La misericordia de Dios está centrada en el perdón compasivo que Él tiene y dejar pasar dentro de ciertas ofensas que si Él nos cobrara por lo que hacemos estaríamos en serio problema. Tenemos que darle gracias a Dios porque Él es misericordioso. En Daniel 2:23 dice Daniel: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Gracias a Dios por la sabiduría que nos da. Gracias a Dios porque tenemos la sabiduría. Hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Conocimiento es lo que sé, sabiduría es cómo uso ese conocimiento. Pero cuando nosotros usamos la sabiduría de Dios, cuando tomamos decisiones de acuerdo a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, entonces sí puedo usar de esta sabiduría. Hay motivos para darle gracias al Señor. Déjenme leer un par más. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermano, ¿cómo no darle gracias a Dios si éramos esclavos del pecado? Si íbamos camino a este lugar tremendo de destrucción, de condenación, y ahora vamos camino al cielo. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no tratar de vivir nuestra gratitud con los ojos puestos en lo eterno y no en lo terrenal? Y mire que es difícil, por eso Pablo dice en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba. Es difícil, porque las cosas que están en la tierra nos van a empezar a quitar la paz, a quitar el gozo, a hacernos que no seamos tan agradecidos. ¿Cómo no ser agradecidos si el Señor es bueno, si el Señor es misericordioso? Si el Señor nos salvó. El Señor salvó a un pecador como usted, como yo, que constantemente rompía la ley de Dios. Y Él, porque sí, porque es bueno, pues en su solo derecho lo escogió a usted para salvación. Eso ya sería motivo de darle gratitud por toda la eternidad. Ahora, déjeme tirarle una bombita más en esta tarde. Y me salteé como 5 páginas para que no andemos corriendo. El tema de la gratitud es complicado, porque cuando yo no soy agradecido, en el 100% de los casos, es porque creo que me merezco más de lo que estoy recibiendo. Entonces, la carencia de gratitud en realidad es una falta de fe en lo que Dios me da. La carencia de gratitud es una queja. Es decirle a Dios: lo que me diste no es suficiente. Yo merezco más. Esa es la falta de gratitud. Viene muy relacionada con el contentarse. Pero la falta de gratitud al final de eso es creer que tú mereces algo mejor. Porque si estás agradecido con lo que tienes, entiende que lo que tienes es lo que Dios te dio. Y no hay nada, mis hermanos, nada en esta tierra que pueda llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Yo no creo en esa doctrina, ¿verdad? Que hay que decirle a Cristo que entra en el corazón, que tenemos un agujero y que Cristo entra ahí. No, yo no me alineo mucho con eso. Pero lo que sí sé es que lo único que puede llenar tu vida es Dios. Él es el que te puede completar. Es más, si tú no eres feliz con Dios, no vas a ser feliz con nadie más en el mundo. A veces le digo a los muchachos jóvenes: ustedes se pueden casar, pero si tú crees que ustedes van a ser felices sin ser cada uno de dos felices individualmente con Dios, van a tener problemas. Lo único que puede traer la felicidad, la paz completa, es tener una relación con el Señor. Y la mejor forma es siendo agradecido. Y yo le animo a esto. Yo hace años comencé con esta costumbre porque a mí me gustaba pedir, ¿verdad? Yo pensé que la oración era como la wish list de Navidad, ¿verdad? Que te empezamos: hoy quiero esto. Pero después empecé a cambiar un poco mi oración y empecé primero a reconocer quién soy yo. Ya no fue muy agradable: Señor, perdón porque hice esto. Te doy gracias porque me salvaste, y empiece a listar todo lo que Dios le dio. Haga el ejercicio de la tarde con un papelito.
Dios, te doy gracias por mi casa, te doy gracias por mi hija, te doy gracias por mi hijo, te doy gracias por mi salud, te doy gracias por mi iglesia, te doy gracias por mi mamá, te doy gracias por mi papá, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por mis compañeros, te doy gracias por mis vecinos. Cuando termine toda la lista, sí, te doy gracias por mi auto, por mi teléfono, por la internet. Empieza a hacer la lista larga, así. Y después lea la lista así y empieza a pedir a ver si le quedan ganas de pedir algo. ¿Qué va a pedir? No tenemos más que pedir. La gratitud entonces, para que nos quedemos con esa idea, o la falta de ella, es solamente decir que nos merecemos más. Y la verdad es que no nos merecemos más, nos merecemos menos. Yo creo firmemente que si los cristianos en este país empezáramos a sufrir persecución, ahí no sería, si usted piensa que somos poquitos ahora, que no somos poquitos, espera que empecemos a pedir persecución. Ahí vamos a ver, Renzo, ¿vas a la iglesia? ¿Qué iglesia? Gustavo, ¿qué pastor Gustavo? Uruguayo no conozco ninguno, yo soy de Perú. ¿Se van a quedar menos? ¿Por qué? Porque a veces esa persecución es lo que realmente limpia la iglesia. Yo no estuve acá, pero para las Torres Gemelas, para la caída de las Torres Gemelas en el 2001, ¿cuántos estuvieron acá? ¿Alguno estuvo acá? A mí me dijeron que al otro domingo las iglesias, pero reventaban así, pero así onda, que había gente arriba de los candelabros, estaban todos, no faltaba nadie. Gente que no sabía ni pronunciar iglesia, llegaba y hasta llegaban con Biblia. Pero pasó la siguiente semana, y la siguiente semana, y la siguiente semana, y al mes volvió todo a la normalidad. La persecución, la dificultad, y lo vamos a ver más adelante con otras actitudes, es lo que Dios usa para pulir a su pueblo. Pero para redondear, y estas semanas estamos hablando de estas cosas básicas, ya vamos a llegar a Pedro y a seguir avanzando, pero quería quedarme con estas ideas. Quería que supieran que la gratitud, que el gozo, que la paz y que el servicio son cosas que tienen que abundar en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Padre, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Que, Señor, nos muestra dónde estamos parados. Nos muestra, Señor, cómo tenemos que hacer para poder, Señor, servirte y hacerlo con excelencia, Padre amado. Gracias porque poseemos todo lo necesario para poder servirte y para poder vivir una vida plena. Plena en tus ojos, Señor, no en los nuestros. Señor, oro por mis hermanos aquí, oro que esta palabra que hemos estudiado, estos conceptos que de a poco vamos afirmando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, nos puedan ayudar a seguir creciendo en gracia. Oro, Señor, de que tú nos sigas bendiciendo para seguir estudiando tu palabra y que de a poco, Señor, tú nos vayas transformando. Te damos infinitas gracias por este tiempo y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús.